Materán Jaimez, nos presentan la conferencia Propuesta Teórico-Metodológica para la tipificación de productores agrícolas. Adelante, tienen la palabra. Buenos días. Bueno, ante todo felicitarlos por el desarrollo de este evento. Como ustedes lo mencionaron, el equipo de investigación está conformado por la doctora Alice Bustillo, el doctor Francisco Osorio, Simón Hoyos y mi persona, y le traemos esta propuesta teórica metodológica. ¿Por qué hablar de tipificación a pesar de que no es un concepto nuevo? A través de todo el mundo se han utilizado diferentes metodologías para aproximarse a la tipificación de las unidades de producción de diferentes niveles, tanto vegetales, animales, acuícolas, forestales. Y, por ejemplo, en América Latina ha sido muy aplicada, especialmente también en México, la propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Todas ellas, por supuesto, buscando el objetivo de lograr analizar las características de las unidades de producción. Sin embargo, en todo ese proceso se ha comprendido que los agroecosistemas son ecosistemas que han sido modificados por el ser humano, por el hombre, con el objetivo de lograr producir y lograr la seguridad alimentaria y el desarrollo de las actividades económicas de cada una de sus regiones. También se ha reconocido que la cultura y el orden social imperantes en los territorios o en el área donde se desarrollan las unidades de producción son un componente más de los agroecosistemas. Y a la par también con el estudio de abordar los problemas ambientales y otros aspectos, ha surgido lo que es la nueva ruralidad como un marco para analizar todas las transformaciones de estas realidades contemporáneas propuesto por CAIS en 2009, y también ha surgido lo que es el enfoque territorial del desarrollo rural. Esto también se ha correspondido con la relación sociedad-naturaleza, el comprender estos elementos, el comprender que existe un elemento cultural de orden social y estas nuevas realidades corresponden a esa relación sociedad-naturaleza. Y también al aspecto de lo que es el desarrollo sostenible que ha sido propuesto por el informe de Brundtland. En todos estos elementos, a través de todos estos años, se ha evidenciado que todas esas tipologías tienen algunos elementos que no logran visualizar esa realidad. Por lo tanto, podemos decir que no son metodológicamente y teóricamente robustas. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. Hay dentro de los agroecosistemas, es un territorio donde se desarrolla un sinfín de relaciones dentro de la sociedad y de la naturaleza, y donde se encuentran presentes recursos, relaciones sociales, tradiciones, la parte de historia, la cultura, los sistemas institucionales, aspectos tecnológicos, entre muchos otros, porque todos estos elementos, estos que mencioné y otros más, determinan el desarrollo de los territorios, y es un aspecto que hemos considerado que ha sido muy importante y muy interesante a través de las investigaciones a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, el objetivo de esta actividad fue diseñar una propuesta teórico-metodológica para realizar tipologías de productores con base a la situación real que viven cada una de esas unidades de producción, indiferentemente a la actividad económica productiva que puedan dedicarse. Marisabel. Disculpa, ahí es como le dije el objetivo. Disculpe, si nos puede ir indicando que usted nos diga cuándo se hace el cambio de diapositiva, por favor. Gracias por esa indicación. Bueno, como les comenté, ahí está el objetivo, que es diseñar esta propuesta teórico-metodológica para realizar las tipologías de productores en base a esas realidades que viven cada uno de
de las unidades de producción, indiferentemente de la actividad económica a la cual se relacionan. Si quieres, por favor, la siguiente. Por favor, gracias. Desde el punto de vista metodológico, el enfoque que utilizamos fue un racionalista deductivo, porque partimos de unos elementos teóricos para lograr diseñar una propuesta genérica que nos permitieran entonces tipificar esas unidades productoras agrícolas, con un tipo de investigación proyectiva, con un diseño no experimental de tipo documental, cuyas fuentes principales para tener un soporte teórico han sido la teoría general de sistemas, la relación sociedad-naturaleza, el enfoque territorial y la sustentabilidad, aunado con otros elementos. La siguiente, por favor. Todos estos elementos nos permiten desarrollar y guiar las actividades tanto de investigación y de planificación en los entes para desarrollar los diferentes estudios que podemos hacer dentro de los territorios. Y logramos entonces, bajo estos fundamentos teóricos, establecer 4 grandes dimensiones, como es la dimensión territorio-ambiente, económica productiva, sociocultural y político-institucional, que buscan evidentemente visualizar esa realidad que viven las unidades de producción. Todos ellos con criterios de elementos cual y cuantitativo para lograr, por supuesto, la identificación y caracterización de esas unidades de producción. La siguiente, por favor. Entonces, para ampliar evidentemente estas dimensiones, les vamos a presentar a grosso modo en estos resultados la ampliación de cada una de estas características. Tenemos la dimensión territorio-ambiente, que es la articulación sociedad-naturaleza, la relación del hombre con ese capital natural en el cual él se encuentra inmerso, cuál es su condición ecológica, los espacios que dentro de ese territorio se dan en relaciones a diferentes niveles, entre el hombre, entre el hombre y su naturaleza, entre esa naturaleza que ha sido modificada desde el punto también de vista institucional, cuáles son las estructuras presentes, cómo son las dinámicas territoriales que son interesantes para un proceso de tipificación. Por lo tanto, esta dimensión permitirá caracterizar cada una de las unidades socioproductivas y las condiciones ambientales donde éstas se encuentran. La dimensión sociocultural buscará evaluar la evolución del crecimiento de la población y cómo éste ha incidido en la ocupación del territorio. También tratando de identificar las tradiciones y costumbres que en ellos están presentes y cómo también la cultura influye en estos sistemas socioproductivos. Todo ello, a su vez, cómo contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, porque son uno de los elementos fundamentales al proceso de tipificación y de toda actividad que se pueda generar dentro del medio rural. La siguiente, por favor. De la dimensión económica productiva, tenemos entonces que es el tipo de sociedad, cómo está aportando sus actividades particulares a las actividades socioproductivas, toda la parte de la experiencia, cómo si está en consonancia este nuevo modelo que buscamos de que sean sostenibles, cómo son esas dinámicas de producción, cuáles son los aspectos tecnoproductivos, los patrones tecnológicos, las estructuras económicas y los tipos de organización. La dimensión política institucional constituye una organización, cómo está dentro del territorio, cuáles son las herramientas de ejecución de las políticas públicas del Estado, cuáles son esos mecanismos de vinculación e intercambio que se dan y que verdaderamente influyen dentro de las actividades socioproductivas, cómo está el proceso de regulación de las acciones de los diferentes actores que hacen vida dentro de cada uno de los territorios. La siguiente, por favor, gracias. Aquí en este cuadro entonces ampliamos esa visualización de cada una de las dimensiones establecidas en sus indicadores y cuáles son las variables que estudiamos. Voy a mencionar algunas brevemente. En la parte del territorio ambiente, en el indicador de territorio, cómo es la zona de vida, la accesibilidad de los mercados, las fronteras, el nivel de conflictividad,
toda la parte de la infraestructura. Desde el punto de vista ambiental, cuáles son las áreas vulnerables o susceptibles de degradación, cuáles son el uso de tecnologías de conservación, la condición ecológica. Dentro de la sociedad cultural, dentro de la dimensión sociocultural, tenemos, por ejemplo, en la parte sociocultural, las capacidades y capacitación tecnológica, cuál es la experiencia, la participación de la familia, muy importante, sobre todo cuando hablamos de productores de subsistencias e intermedios, cómo está la parte de la inseguridad alimentaria, la parte de la socialización. Exacto, y la parte de la disponibilidad de recursos, del acceso de cada uno de los servicios. En la siguiente vemos la parte económica productiva, dónde está la propiedad, los indicadores financieros, desde el punto de vista tecnológico, el patrón, la diversidad productiva, el valor agregado, la parte de los emprendimientos. Y dentro del político institucional, la parte de la asociatividad, la influencia de los organismos, de los gremios, la parte de la convivencia, la aplicación de los marcos legales, entre otros. Entonces, todos ellos, en la siguiente, podemos concluir que esto es una propuesta que integra de forma coherente todos los fundamentos de la teoría general del sistema, la relación sociedad-naturaleza y el enfoque territorial para visualizar de manera concreta los territorios. Y además busca identificar el surgimiento de la sustentabilidad en cada uno de esos territorios, en cada una de las unidades de producción. Y por supuesto, esta propuesta va a pasar al nivel de validación para lograr tipificar de una manera más englobada y coherente las realidades que viven las unidades de producción. Y todo ello con el propósito de poder establecer cuáles son la planificación que deberían de desarrollar en cada una de las unidades de producción, en cada uno de esos territorios, porque las realidades son evidentemente distintas, no solamente por el punto de vista agrícola, sino de las realidades que en ellas subsisten con cada uno de esos componentes. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí para poder responder las inquietudes. Sí, gracias. Exactamente los 12 minutos. Nos quedan 3 minutos para preguntas. Hay una pregunta de Francisco Osorio que dice, ¿por qué considera la doctora que los planes y proyectos de gobierno muchas veces no están ajustados a los tipos de productores en los diferentes rubros de producción? Adelante, doctor. Gracias. Esa es una pregunta bien interesante porque estamos acostumbrados a que la política sea de arriba hacia abajo, donde hay simplemente se hacen unas propuestas de cumplir unos lineamientos, tal vez de incrementar un nivel de producción de X rubro, pero no estamos viendo la realidad de base que viven los productores, ¿ok? Y esto es lo que busca esta metodología, conocer las realidades para que puedan entonces formularse un verdadero proceso de planificación que responda a sus realidades y que puedan integrarse a esas políticas o ideales que cada uno de los gobiernos pueda desarrollar. No es simplemente decir, por dar un ejemplo, vamos a implementar tantos sistemas de riego y no necesariamente las unidades de producción en algunos territorios eso sea necesario, pero como eso es la política, la implementan cuando las realidades son otras y las necesidades son otras para alcanzar el desarrollo y sobre todo ahora lo que es la parte de la sustentabilidad. Entonces, esta propuesta, al ser tratar de mirar esta realidad con todos estos elementos, entonces logramos identificar dentro de este proceso de tipología, en estas unidades de producción, en estos territorios, estos son los elementos que hay que considerar para el proceso de planificación y toma de decisión. Sí, muchas gracias. Tiene todavía 45 segundos si quiere ampliar. 45 sí, segundos. Bueno, lo interesante es invitarlo, que como les dije, esta metodología vamos a validarla
y si hay algún interesado, que la podamos aplicar en algunas regiones, por ejemplo, de México. Aquí tenemos que superar algunos elementos, no solamente de pandemia, sino de alguna crisis que nos permitan la accesibilidad a algunos territorios. Pero bueno, Sí, esa es la intención. sí, muchas gracias. Nada más, ya no hay tiempo para responder, pero una pregunta es que se incluye en la cosmovisión. Exacto. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. El siguiente ponente es Juan Valente Mechún García, con la conferencia Comercialización de limón, Cito Limón, en la zona sur del estado de Veracruz. Adelante, Juan. Adelante. Muy buenos días a todos. Voy a presentarles el trabajo titulado acerca de la comercialización de limón en la zona sur del estado de Veracruz. Mi nombre es Juan Valente y es un trabajo en colaboración con unos alumnos y maestros. La siguiente, por favor. Bueno, el limón es uno de los principales cultivos de importancia económica para México y a nivel internacional. Somos unos grandes productores de limón persa y otros tipos de limones, entre ellos el limón mexicano. Y hoy en día este cultivo ha tomado gran importancia en la zona, y cuando hablamos de aquí del estado de Veracruz, ya tenemos un sistema de comercialización establecidos en algunos lugares. Ha ido evolucionando, tenemos sistemas de empaque, pero en sí el cultivo de limón representa para la agricultura y para los pequeños productores y productores un cultivo viable, ¿no? Y rentable para generar dividendos. El siguiente, por favor. Los cítricos representan el segundo cultivo de frutas del mundo por volumen, junto al plátano, siendo de los productores más importantes, no solo por la generación de divisas, sino también como materia prima para la agroindustria y fuente de empleo. Hay algunos empresarios que están optando por establecer algunos tipos de jugueras, pero en sí hace falta un poco más de inversión en esta parte. Siguiente, por favor. La citricultura se ve afectada por distintos riesgos, entre ellos factores genéticos del fruto, prácticas culturales, plagas y factores ambientales, así como riesgos financieros debido a la incertidumbre que por el periodo de retorno de la inversión inicial o el desconocimiento de las rutas de comercialización genera ciertas prácticas inadecuadas, ¿no? Hoy en día lo que más se utiliza en las huertas de limón es el manejo de los plaguicidas, que en sí yo creo que es el factor más importante y las técnicas más utilizadas en todo lo que es la parte de la fruticultura. Pero hoy en día vamos viendo que en la citricultura hemos ido evolucionando y buscando nuevas formas de control de estas plagas fitosanitarias, como es el caso de el guanlombín, ¿no? Que es transmitida por un vector. Pero hoy en día México cultiva principalmente tres tipos de limones: el limón mexicano, el limón persa o Tahití, como le llaman, el limón verdadero, y destacando como principales productores nacionales los estados de Veracruz, Michoacán, Colima, Oaxaca y Tamaulipas. Además que a nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos, se habla de otro tipo de limón, ¿no? El limón orgánico, que no es por el manejo que se le da, sino que también es un tipo de cultivar muy distinto a la que se comercializa aquí en México. Siguiente, por favor. El objetivo de la investigación fue realizar un diagnóstico sobre la comercialización del limón en puntos estratégicos de venta en el municipio de Jesús Carranza, Sayula Alemán, Acayucan y Veracruz. La siguiente, por favor. El trabajo se realizó principalmente en tres municipios de la parte sur del estado, que es Jesús Carranza, Sayula de Alemán y Acayucan. El diagnóstico consistió en utilizar una técnica en cadena denominada bola de nieve. Para esto se planteó realizar un diagnóstico a través de una encuesta de comercialización de limón a comerciantes y vendedores ambulantes en puntos estratégicos en estos tres municipios, visitando algunos tipos de mercado, algunas fruterías o fruteras, y posteriormente, después de haber recabado la información, se utilizó el paquete estadístico
estadística versión 7 y se realizó un análisis de frecuencia, un análisis multivariado con 2 factores, entregando toda la información de las variables de estudio. Aclaro que en parte de los resultados no se encuentran todas las gráficas y cuadros como resultado de este diagnóstico. El siguiente, por favor. Como resultado de discusión tenemos que el 54% de los entrevistados correspondió al género masculino, son hombres la mayor parte de los comerciantes, y dentro de esta actividad tenemos que el 54.16% se dedican meramente a la actividad de comercializar las frutas. Y algunos sí son productores, el 45%, y bueno, la siguiente, por favor. Y tenemos que el 70.8% de los entrevistados vende limón persa. En el diagnóstico se observó que el 37.5% de los comerciantes considera como criterio de selección el limón de buena calidad para el tamaño de la fruta, seguido por un 33% de los comerciantes que considera que los principales criterios más importantes para poder comercializar la fruta de limón son tamaño, color y sanidad de los frutos. Dentro de los cultivares más comercializados en la parte sur del estado es el cultivar criollo o limón criollo, y el 70.80% correspondió al limón persa. Con respecto a los criterios de selección, vemos que la mayoría de los encuestados o comerciantes consideran que el fruto que más se vende y se selecciona es por el tipo de tamaño, color y sanidad. El 37% de los productores considera que lo más importante o de los criterios más importantes a considerar para la venta de limón es el tamaño. La siguiente, por favor. Más del 33.3% de los comerciantes compra el limón que proviene de San Pedro Evangelista. Entre el 15 y el 20% del limón que se comercializa en el municipio de Jesús Carranza, Sayula Alemán y Acayuca proviene de otros estados. En este caso somos frontera con el estado de Oaxaca y tenemos una cercanía con el estado de Chiapas, por lo que algunos comerciantes realizan su compra de limón que viene de estos estados. El 20% de los entrevistados mencionó que el precio de venta de limón en la zona sur es de 10 pesos el kilogramo. Entre el 10 y el 15% de los entrevistados menciona que los precios alcanzan un valor del 12 pesos el kilogramo, y solamente un grupo selecto de comerciantes considera que han experimentado la venta de limón entre 50 pesos el kilogramo en algunas temporadas. La siguiente. Por otra parte, como resultado del diagnóstico, los comerciantes mencionaron que el 25% vende al día 2 rejas de limón, y entre el rango de 10 al 15% entre 1 y 3 rejas al día, seguido de un grupo menor de comercializantes que venden las rejas de 10 rejas al día. Esto figura aquí en esta gráfica, donde nos podemos observar que menores al 5% de los entrevistados dijo que vendía de 15 hasta los que han experimentado vender 22 rejas al día. Siguiente, por favor. Los principales meses donde se vende el fruto de limón en estos 3 municipios son entre marzo y octubre, el 12%, y seguido de los productores, de los comerciantes que vende entre los meses de marzo a noviembre y febrero a octubre. Con respecto a este porcentaje de los entrevistados, tenemos aquellos que han experimentado vender más fruta en los meses de mayo a diciembre, y varios meses son los que el 8% que venden la mayoría de sus frutos de limón. Siguiente, por favor. Bueno, concluimos que los principales proveedores de limón provienen de los estados de Oaxaca, Chiapas y de los municipios y localidades cercanos. Algunos comerciantes integran parte de la fruta proveniente de
de la cuenca del Papaloapan también, y el limón que se comercializa entre los municipios de Jesús Carranza, Sayula, Alemán y Acayucan es el limón persa en su mayoría, pero también podemos considerar que existe un buen potencial para el establecimiento de limón criollo porque hay un buen porcentaje de comerciantes que venden este tipo de fruto. También la encuesta arrojó que la población del comerciante de estos municipios es en su mayoría del género masculino y por lo consiguiente también productores de esta fruta. Existen algunas oportunidades para los pequeños productores en la parte sur del estado para el establecimiento de limón persa, ya que se abre una ventana de mercado que se presenta en los meses de marzo a noviembre, por lo que la superficie de siembra de limón se podría ampliar y evitar de que entre fruta de otros estados o ahora sí intercalar, ¿no?, los sistemas de producción con el sistema de venta, aunque conocemos que en la parte centro del estado de Veracruz ya hay muchos productores o pequeños productores que siguen estableciendo limón persa como una alternativa a la baja rentabilidad de otros cultivos o de otras especies. Por lo que el cultivo de limón sí está teniendo mucha importancia en lo que es la parte centro y sur del estado de Veracruz. Gracias. Sí, muchas gracias, Juan. Tenemos 4 minutos todavía. No veo alguna pregunta. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, o mientras, Juan, si quisieras profundizar en algún tema, mientras nos llega alguna pregunta. Bueno, hablamos en la parte de introductoria acerca del manejo, con base a estos resultados de la encuesta, hemos observado de que sí, hoy en día en la parte central del estado sí se siguen estableciendo el limón persa en reemplazo de algunos cultivos. Quiero mencionar como el cultivo de la papaya y otros tipos de cultivos como la sandía. Y aunque no tenemos en la parte sur un sistema de empaque como lo hay en la parte de Cuitelagua y sus alrededores, pero sí tenemos esa cercanía donde los productores pueden optar en establecer pequeñas unidades de producción y comercializarlo a la parte central del estado, ¿no? O llevarlas al sistema de empaque para iniciar los procesos de exportación de fruta de limón, ya que somos un estado no solamente productor, sino exportador de limón persa. Sí, gracias, Juan. Hay una pregunta de Martina Blanca. ¿Las hojas y azar de limón también son comercializados? Bueno, las hojas como parte de la botánica del árbol tienes algunas propiedades, ¿no? Y también pertenece a ciertas costumbres de la familia. De las hojas de limón hacen algún tipo de infusión y es lo que acostumbran algunos tipos de pueblos, ¿no?, en la zona, Chiapas, Oaxaca, utilizarlo como una infusión. Pero en lo que es ahora sí, lo más comercializable es el limón porque se extrae el jugo, ¿no? Esa es la esencia. Habría que buscar algunas alternativas, a lo mejor en la industria farmacéutica, y buscar alguna propiedad que contenga esta especie y poderla comercializar, ¿no? Sí, sí, gracias. La doctora Verónica Lango pregunta, ¿identificaron el motivo de que los varones sean quienes se dedican en su mayoría a la comercialización? No lo medimos, pero bueno, en esta encuesta sí consideramos cuál es el mayor porcentaje de la población y cuál es el género que domina la comercialización, porque teníamos como el supuesto que tal vez el hombre se dedicara un poquito más al sistema de producción del cultivo y la mujer como parte integral de la familia, pues a la venta, ¿no?, del producto. Pero sí vemos que algunos sí son en su mayoría hombres, y aunque no es mucha la diferencia, ¿no? Pero sí, Ok, sí muy las bien. mujeres se dedican mucho a esta actividad. Ok, hay otra pregunta de Susana Valencia. Buenos días. ¿Hacia dónde se comercializa el limón principalmente? Es decir,
¿El consumo es interno o se exporta a otros países? Tiene los dos sistemas. Se exporta a otros países, principalmente al mercado asiático. Algunos, y bueno, también nuestra principal ventana de comercialización es el norte de nuestro continente, ¿no? Estados Unidos. Ya incluso en Estados Unidos están comercializando el limón orgánico, que ahora sí, haciendo una revisión exhaustiva, no es un limón que esté producido orgánicamente, sino que así es el nombre del comercial de esta especie, ¿no? El limón orgánico. Y también experimentamos la venta de limón a nivel nacional, en los diferentes tipos de estados y municipios, ¿no? Ok, se nos terminó el tiempo, pero hay dos preguntas más, las voy a leer a ver si por chat puede responder Juan. Galdi Hernández Zárate dice, visualizó un interés real de los productores para transformar su producto o mermas y generar algún producto procesado o de valor agregado. Y Laura Judith dice, y no es posible que yo, perdón, este es de la siguiente proyección. Entonces, Juan, por favor, si pudiera responder por chat a Galdi, por favor. Bien, estamos teniendo un problemita Sí, en la gracias. siguiente conferencia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Sí, Vamos gracias a a ustedes. que esté bien, gracias. Vamos a ver si ya resolvemos el problemita. A continuación, Laura Escárraga Torres nos presentará la conferencia Sistemas de Semillas en México, Contrastes, Actores y Marcos Legales. Laura, adelante. Creo que vamos a ver si puede compartir su presentación y si no la puede compartir, entonces compartimos el archivo que tenemos. Gracias, Okay, doctora. muchas gracias. Voy a intentar proyectar. No me permite, definitivamente no. No. ¿Que proyecte David, Laura? Sí. Sí. David, entonces si nos proyecta, por favor. Adelante, Laura. Ok, buenos días. Mi nombre es Laura Escárraga. El día de hoy voy a presentar la investigación sobre los sistemas de semillas en México. Básicamente vamos a hablar de los contrastes que vemos en el sistema formal e informal en cuanto a actores y los marcos legales. Siguiente, por favor. Bien, a grandes rasgos quisiera explicar qué son los sistemas nacionales de semilla, que están basados en los sistemas formales y en los informales. En la parte naranja vemos como el ciclo del sistema normal, del sistema informal de semillas, perdón, donde la semilla es el centro, se cultiva, se planta, se almacena. En algunos casos hay un intercambio entre productores, en algunos casos hay un intercambio con otros sistemas locales y finalmente vuelve la semilla como a todo ese proceso, ¿verdad? En ese proceso normalmente vienen las semillas nativas, criollas, que han sido cultivadas por muchísimos años. Y la lógica es esa, básicamente en el sistema local o informal. Que la semilla siga su ciclo y que los agricultores no dependan de semillas externas. En cuanto al sistema formal de semillas, la lógica cambia. La idea es generar un producto, en este caso una semilla de calidad, basada en investigación científica, que cumple con algunos objetivos. Esos objetivos básicamente son rentabilidad, que haya una gran producción, que se adapte a las condiciones climáticas, que sea resistente a plagas, enfermedades, etc. Eso es básicamente los sistemas de semillas. Quiero hacer hincapié en el sistema informal de semillas porque en lugares como Sudamérica, Centroamérica, Asia, África, representa entre el 60 y 100% de la producción de semillas nacional. Y en el caso de México, el 77.5% de las semillas que se usan son nativas, entonces básicamente cumplen ese ciclo del sistema informal de semillas. Siguiente, por favor.
Ok, usamos una metodología en 3 pasos. El primer paso fue hacer una búsqueda y selección de documentos y definimos un rango entre 1960 y el 2020. Usamos un rango de palabras claves como un grupo de 10 palabras principales, pero las subdividimos en algunos casos en palabras más específicas. Usamos fuentes de información científica, usamos fuentes de información oficiales como el Diario Oficial de la Federación para ver las leyes, usamos las páginas oficiales del gobierno, usamos también páginas de organizaciones internacionales y, por supuesto, para el caso del sistema informal de semilla, tuvimos que recurrir a fuentes no oficiales, ¿no? En el segundo y tercer paso, básicamente dividimos los documentos que encontramos en grupos, de acuerdo a nuestro objetivo. Entonces, el marco normativo internacional era un grupo, el marco legal nacional, el sistema formal, el sistema informal de semillas y algunas estrategias de cohesión. A partir de que clasificamos en grupos nuestros documentos, luego hacemos algo que se llama un proceso hermenéutico de codificación por lista. Y básicamente es encontrar dentro de esos documentos los datos exactos que necesitamos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a resultados, encontramos un marco legal que está desde 1961. Digamos que en México se dio bastante pronto si lo comparamos con otros países de la región. Ese sistema formal de semillas. La primera fue la Ley de Producción y Certificación de Comercio de Semillas, donde se creó la PRONACE, donde se designó al INEA y al SNICS como entes reguladores. Y en esa época, todo el sistema de semillas formal estaba en manos del Estado. Era el Estado quien producía las variedades, era el Estado, gracias a la PRONACE, quien las distribuía, y digamos que estaba todo el ciclo para que llegara desde la creación o la producción de una variedad hasta los agricultores. Desde 1991 cambia un poco esa idea, ¿no? Empieza a haber una desnacionalización de ese sistema formal de semillas. Se deroga la antigua ley y se crea la nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. En 1996 se crea la Ley Federal de Variedades Vegetales. Y en el 2007 está la ley vigente, que es la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Siguiente, por favor. Bien, parte de lo que produjo la ley de variedades vegetales y lo que les explicaba de esa desnacionalización del sistema formal es esto. Esto es un ejemplo. Los títulos de obtentor que encontramos hasta el 2020, vemos que Estados Unidos tiene el mayor número de títulos de obtentor aquí en el país. Después está México, después están Países Bajos y después algunos países europeos. Entonces, digamos que es una forma muy visual de ver cómo ha cambiado ese sistema y cómo se ha desnacionalizado. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los actores y sinergias del sistema formal de semillas, encontramos como un sistema muy sólido. Primero, todo está amparado por un marco legal, que es el sistema, que son los marcos que les explicaba anteriormente. Y hay varios sectores que están participando. Está el sector público, por supuesto, con la SADER, con el SNIC, con el INIFAP, con CONACYT, en procesos o acciones de investigación, certificación, innovación. Pero también está el sector privado, como la Asociación Mexicana de Semilleros, que se dedican a un proceso más de investigación, producción y comercialización. Y también tenemos el sector social, asimismo tenemos las organizaciones internacionales. Como estrategias de implementación de ese marco legal nacional, se ha generado el Sistema Nacional de Semillas, el SINASEM, y dentro de las herramientas para desarrollar e implementar ese SINASEM están actualmente la Política Nacional de Semillas y el Programa Nacional de Semillas. Algo interesante de este Programa Nacional de Semillas es que empieza a generar un vínculo con el sistema informal de semillas, cosa que no se había visto. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema informal de semillas, vemos aquí una desproporción. Primero encontramos que
hay leyes, algunas a nivel estatal, a nivel de estado, como la Ley de Fomento, Protección de Maíz Criollo, como Patrimonio Alimentario del Estado de Michoacán. Una ley similar se creó en Tlaxcala también en el 2011. Y también una ley similar se creó en Morelos. Entonces, todo lo que vemos en azul es estatal y es enfocado principalmente al maíz, muy diferente a lo que veíamos con las leyes nacionales de semillas, que pues engloba todas las semillas del país. Y en el 2020, finalmente se aprueba la Ley Federal para el Fomento y Protección al Maíz Nativo. Es una ley bastante interesante porque no hay muchas en la región. Básicamente todas estas leyes a nivel nacional o a nivel del Estado buscan proteger el maíz, incentivar el maíz como patrimonio alimentario y como un eje importante de la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. En cuanto a los actores del sistema formal e informal de semillas, por supuesto que el actor del sistema de semillas es el productor, ¿verdad? Ellos, productores, productoras y sus ciclos de semillas. Sin embargo, en los últimos años se han creado colectivos muy importantes. A nivel nacional quisiera destacar la Fundación Semillas de Vida, por ejemplo, la Red Mexicana de Semillas. Hay otros que trabajan en varios estados, ¿verdad? Y poco a poco en esos espacios se van creando esos colectivos, en algunos casos de las ciudades, algo interesante, y en algunos casos, pues, principalmente personas campesinas. Siguiente, por favor. Bien. Algo interesante es que se han creado como sinergias, espacios donde convergen actores del sistema informal de semillas. Quiero nombrar tres que eran los más visibles en la investigación que hicimos. Y el primero es los festivales de semilla o los festivales de agrobiodiversidad o los festivales de intercambio de semillas. Son espacios que cada vez se vuelven más masivos, que cada vez convocan a más gente y lo más importante es que permiten que las semillas se intercambien y sigan circulando. También las campañas como la campaña Sin Maíz no hay país, que unió a gran parte de los colectivos que les mencioné. Y más recientemente vemos también cómo los bancos de semillas se convierten en espacios de integración de los actores del sistema informal de semillas. 2 minutos, por favor. Ok, perfecto. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la discusión, quisiera tocar discusión y casi conclusiones. 3 puntos. Primero es que vemos que hay una desnacionalización y privatización del sistema formal de semillas. Vemos muchos actores, pero los actores que tienen gran parte del poder son actores que no son del país, son empresas privadas. Lo segundo es que, como les mostraba al inicio, en el sistema formal de semillas no hay ese eslabón entre el desarrollo de semillas mejoradas y la producción de transferencia tecnológica. Eso en cuanto a los actores nacionales, ¿verdad? Porque sí hay quien supla esos vacíos que son, pues, actores privados. El tercero es que el sistema formal está muy bien cohesionado, está muy sólido y cada vez con más estrategias como la Política Nacional de Semillas, como el Sistema Nacional de Semillas, digamos que pueden desarrollar sus objetivos, ¿no? Que básicamente es mayor producción, mejores semillas de mejor calidad, etc. Y el cuarto es que vemos que cada vez el sistema informal de semillas empieza a encontrar espacios de cohesión y también empieza a desarrollar un marco legal incipiente, ¿verdad? O sea, ya tener una semilla, al menos del maíz, que se consume tanto a nivel nacional, es un gran avance, porque en muchos países ni siquiera existen ese tipo de leyes. Eso sería todo. Muchas gracias. Justo tiempo. Okay. Muchas gracias, Laura. Bien con el tiempo. A ver, tenemos una pregunta de Antonio Gutiérrez. Dice, ¿y a qué se debe esta desproporción de actores con las semillas?
¿Y qué significa desde el punto de vista de propiedad de una nación o país? Ok. La primera pregunta es a qué se debe esta desproporción. No entiendo bien a qué se refiere, pero si vemos entre los dos sistemas que estamos comparando, pues se debe a que el Estado siempre busca, en este caso, crear esas semillas certificadas, de calidad, bajo sistemas de investigación, que son las semillas, digamos, que ocupan grandes superficies, ¿no? Entonces, hay muchísimos actores muy consolidados porque cada uno cumple un rol dentro de ese sistema. No sé si es hacia allá va la pregunta. Sí, Laura. Y la segunda ya queda resuelta. Sí, Ok. sí, yo creo que sí. Si me puede explicar un poco más la pregunta, con mucho gusto le respondo en el chat. Bien, Laura, tenemos todavía 1 minuto y medio. Si quisiera profundizar en algún tema, contesta Antonio Gutiérrez que sí, que está claro. Ok. Gracias. Sí. Si quiere profundizar en Sí, algún creo que quisiera profundizar en la política de semillas, que me pareció bastante interesante. Es como no, esos dos sistemas, aunque obedecen a lógicas diferentes, pueden encontrar un espacio de convergencia. Y creo que la política de semillas abre las puertas para que se den esas convergencias, ¿no? Entonces creo que es interesante, habría que ver los mecanismos reales bajo los cuales va a funcionar y cómo se pueden generar sinergias entre esos dos sistemas. Eso es algo interesante. Sí, Laura, tiene todavía 40 segundos. Oh, Si quiere parar son ahí. bastante estrictos con el tiempo. No, adelante. Ya no sé qué más decir, me puse Bueno. nerviosa con estos problemas Podrías técnicos. empezar por mostrar tu cara, si se puede. Ah, por supuesto. Conocer Perdón, las personas. mucho A veces gusto. mi chance. Mucho gusto, Laura. Perdón, es que los problemas Sí. técnicos ya me pusieron nerviosa, pero qué bueno que Te salió todo bien. Muy bien, muchas Sí. gracias. Bueno, Un gusto Yo quiero conocerlos. hacer ¿eh? Disculpa. Perdón. No, Habla. adelante, quieres decir algo. No, que un gusto conocerlos y que les deseo a todos un buen congreso. Gracias, Laura. Bueno, Quería muchas hacer un gracias. anuncio, Ignacio. El día de ayer, Antonio Gutiérrez Martínez no pudo hacer su presentación y me escribió y me dijo que si podía hacerla el día de hoy. Y también me escribió el que está en el programa, para justamente ahorita a las 11, que es Francisco Javier Ugalde, que solicitaba ponerlo hasta el final por un problema que le surgió. Entonces ahorita hay una ponencia distinta a la que está toda en el programa, que es esta de evaluación de 3 sistemas de producción de tomate, maíz y acolchado. La otra ponencia se va a presentar a las 13:45. Entonces tendremos una ponencia más el día de hoy. Eso es, adelante ya. Sí, gracias, doctora. Bueno, aclarado eso, entonces adelante, Antonio Gutiérrez Martínez. Identificación. Ya. Buenos días a todos. Voy a presentarle la ponencia de evaluación de 3 sistemas de producción tomate, maíz acolchado, tomate maya antiáfida y tomate acolchado. La siguiente. Identificación. Introducción. El tomate se cultiva para consumo humano, fresco, industrializado dentro de la horticultura mundial. ¿Y qué significa esto? Que da un empoderamiento económico, ya que de esta horticultura mundial se deriva una gran cantidad de subproductos, ¿verdad? Que todo es vendible y todo beneficia a los productores de jitomate. El tomate también es la hortaliza de mayor importancia a nivel nacional e internacional debido a su consumo, al área cosechada y al valor económico de la producción. ¿Qué significa esto? En México, en este último decenio, se ha incrementado considerablemente la producción de tomate debido a que tiene un mercado bastante grande a nivel mundial y el consumo que se genera aquí en el país también es de alta calidad.
Entonces, vean, además de la importancia económica social del tomate en los sistemas de producción del mundo, tiene una relevancia nutricional, ya que es fuente importante de vitaminas, minerales, proteínas y antioxidantes para la salud humana. Vean ustedes, en este último decenio, con tanto problema de cáncer que tenemos en el país, se ha abierto serias investigaciones y se ha descubierto una enzima antioxidante que es la que se genera en el tomate, ¿verdad? Y esto es bien importante, fíjense ustedes, porque esto nos ayudaría a revertir el cáncer o a prevenirlo, siempre y cuando consumir el tomate que venga de una fuente orgánica. En la producción de tomate hoy día se han implementado estrategias más complejas. Hoy día se están utilizando invernaderos de plástico de polietileno temporales, también bajo malla antiáfida, pero también hay un paquete de manejo integrado de plagas bien consolidado que ha mantenido esta producción, porque lo que piden los países internacionales para exportar es que el tomate tenga buena calidad, que sea inocuo para la salud humana. La siguiente. Los objetivos de esta investigación fueron evaluar 3 sistemas de producción de cultivos de tomate, maíz acolchado, tomate malla antiáfida y tomate acolchado. El otro objetivo fue evaluar cuál de los 3 sistemas se obtendría mejores resultados en cuanto al incremento de los rendimientos de frutos de tomate. La siguiente. Materiales y métodos. Este trabajo se realizó en el municipio de Totolapa, Chiapas, México, en la parcela llamada El Saus, propiedad del señor Carmen Fonseca Ballinas. Y pueden observar ustedes el mapa, que este puntito negro ahí está Totolapa, ¿verdad? Que se encuentra posicionado en las coordenadas 16:31 minuto 01 segundo norte, 92 grados, 40 minutos 25 segundos oeste. Se caracteriza, este municipio, que tiene una altura sobre el nivel del mar de 620 metros. Tiene una precipitación media anual de 900 a 1500 mililitros y una temperatura media anual de 22 a 28 grados Celsius, que es propicio para la siembra de este cultivo. La siguiente. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 3 tratamientos: tomate maíz acolchado, tomate malla antiáfida y tomate acolchado con 3 repeticiones. Cada parcela tuvo una longitud de 20 por 19 metros, que eso es un total de 320 metros cuadrados. En cada parcela, ¿verdad? Se formaron 15 melgas para sembrar el tomate con una altura de 80 centímetros. Esto, vean ustedes, esto es importante para protegerlo, como llueve ahí suficiente para protegerlo de las enfermedades fungosas. Entre camellones tuvo una separación de 1.20 metros y entre hileras o parcelitas tuvo de 40 centímetros. En cada parcela se sembraron 680 plantas de jitomate sembrada a 40 centímetros una de otra. También vean ustedes, es importante mencionarle que se sembró el maíz híbrido D4 357. La toma de edad, adelante, la siguiente. Las variables evaluadas durante esta investigación fueron el número de botones florales por planta, número de flores
por planta, número de frutos por planta y rendimiento total por parcela. Aquí vean ustedes, es importante mencionar que los muestreos se realizaron 9 días después del trasplante del tomate. Cada 8 días se muestreaba, ¿verdad? Y haciendo un total de 30 plantas por parcelas. Los datos fueron analizados por el paquete estadístico menú de la Universidad de Nuevo León. La siguiente. Resultados. Aquí podemos ver el primer cuadro, el número de botones florales por planta de tomate en los sistemas de producción. Y aquí vemos una diferencia altamente estadística que tomate acolchado obtuvo 19.3 botones florales, siguiendo en importancia el tomate maíz acolchado con 14.53 y tomate maya antiáfida con 13.33. Esto es importante, vean ustedes, mencionar que aquí lo que favoreció la cantidad de botones florales fue que se le proporcionaba sombra, que fue la que le proporcionaba el maíz. La siguiente. Vemos también aquí, nos muestra en el cuadro 2 el número de flores por plantas de tomate en los sistemas de producción en el 7º muestreo. Y aquí es interesante ver que el tomate acolchado es el que tiene el mayor número de botones florales. Es aquí importante mencionar que esto fue debido a que la luz del sol le pegó y eso hizo que amarraran las flores, no hubiera aborto de flores. Así vemos también que en el tomate maíz acolchado, ¿verdad? Obtuvo 30.53 flores por planta y tomate maya antiáfida 27.20. Esto es importante, vean ustedes, porque al final se va, ¿verdad? A mostrar esto en el número de frutos. La siguiente. En el 5º muestreo, vean ustedes, se ve el número de frutos por planta y aquí el que tiene este sistema es el tomate acolchado con 16.70. Le sigue en importancia, fue estadísticamente altamente significativo. El tomate maíz acolchado con 11.80 y tomate maya antiáfida 11.53, ¿verdad? Frutos por planta. Aquí vean ustedes, es importante mencionar, este resultado coincide con lo que dice Escandón, que indica que el sistema tomate maíz acolchado se obtiene una mejor producción de frutos. ¿Sí? La siguiente. Vemos en el 8º muestreo, vemos el número de frutos por plantas y nos indica, vean ustedes, que aquí hubo diferencia altamente estadística para los 3 sistemas. El que tuvo la mayor proporción aquí fue el tomate acolchado, ¿verdad? Con 79.20. Siguiendo en la importancia, tomate maíz acolchado, con 66.25. Y tomate maya antiáfida, 57.36. Esto es importante, vean ustedes, estos resultados coinciden con lo que menciona Zagarpa, que al tener el tomate acolchado, hay un incremento bastante interesante de tomate. Aquí también es importante, vean ustedes, que esto permite, el acolchado permite el reflejo de los rayos solares y esto en cierto grado protege de plagas como son los áfidos y mosquita blanca. ¿Sí? La siguiente.
Como conclusiones, los resultados obtenidos en la presente investigación indican que el mejor tratamiento de todo esto fue tomate maya antiáfida con 5.726 kilogramos por hectárea. Lo que influyó en este rendimiento fue el desarrollo vegetativo del tomate, el número de frutos y el peso de tomates por planta. Es importante tomar en cuenta que el sistema de producción tomate maya antiáfida en el cultivo debe de estar protegido en las primeras etapas vegetativas, más susceptibles para evitar problemas de agua, nutrición, insectos, plaga, enfermedades y malezas. La siguiente. Muchísimas gracias. Si hay algún comentario, preguntas, dudas, pues adelante. Sí, muchas gracias, Antonio. Buen tiempo. Tenemos tiempo para preguntas, pero no hay ninguna pregunta en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay tiempo. O Antonio, si quiere usted profundizar en alguna parte de su exposición. Sí, lo que yo quiero comentar es que cuando nosotros utilizamos las barreras vivas como son los cultivos, en este caso del maíz, es interesante porque cambia el microclima. Ese hábitat lo cambia y no lo hace para los insectos, plaga, mosquita blanca y pulgones, no lo hace de buena calidad. Entonces tiende la plaga a irse a ese lugar porque es incómodo para ellos. Lo que observamos en esta investigación fue que cuando se utiliza la malla antiáfida, hay un mejor desarrollo de los frutos. Sí, y la calidad es muy buena, ¿sí? Otra cosa que observamos también es que aquí se preguntarán ustedes, esta malla se pone para proteger las etapas más susceptibles, que es al inicio, ¿no? Pero luego se levanta para permitir que lleguen las abejas para que realicen la polinización. La polinización es importante. Se dice que hoy día, si nosotros no tuviéramos abejas, no habría producción de ningún tipo de clase de frutos en las plantas, ¿sí? Eso sería todo. Ok, muchas gracias, Antonio. No hubo preguntas. Ok, Entonces, gracias. Le agradecemos, Antonio. Muchas gracias. No a ustedes, yo estoy muy agradecido. Sí, ya que ayer yo tuve problemas. Sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctora. Doctora Mónica. Pues sí, Antonio. Gracias. Sí, muchísimas gracias por esa oportunidad. Muy bien, estamos terminando el primer bloque. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu moderación, siempre tan atenta. Y a todos los ponentes del día de hoy, de este bloque, tenemos por ahora